Algunos territorios de nuestro planeta llevan una doble vida. Una parte del año son húmedos y otras secos. Esto ocurre en muchas zonas de distintos continentes. Norteamérica, amplias zonas de África, de Asia, Australia o Sudamérica. En la península ibérica, la temporalidad se remarca entre las estaciones lluviosas del invierno y la primavera, que son seguidas de veranos muy secos, sobre todo en la zona central y el sur. Por un lado, la primavera, sumada a las tempestades invernales, aporta agua durante una buena parte del año. Pero en cuanto arrecian los calores, comienza a desaparecer. Muchos parajes pasan del esplendor primaveral al agostamiento en apenas un par de meses. Los habitantes de estos parajes deben aclimatarse a estos cambios o alejarse si no pueden aguantarlos. El principal factor de cambio es el agua. Se pasa de la máxima abundancia a la más rigurosa sequía. Sin embargo, existen unas cuantas plantas y animales que son capaces de aclimatarse a esta diferencia tan brusca en las condiciones de vida. Otros, sin embargo, se convierten en náufragos, refugiados en pequeñas islas de agua en medio de llanuras y secarrales. La doble vida de muchos de estos animales y plantas transcurre en las inciertas orillas de las charcas estacionales. Estas pequeñas lagunas de tamaños muy variables se crean al almacenarse el agua de las borrascas cuando el suelo ya no puede absorber más líquido. Otras aparecen en los límites de la capa freática, en las excavaciones o en las minas. Sea cual sea su origen, su evolución a lo largo del año suele ser idéntica y son visitadas por los mismos animales. Incluso en las llanuras se almacena agua a final del invierno. En estos charcazos de incierta duración, se reúnen unos cuantos animales que deben aprovechar la ocasión con toda rapidez. Los más interesados en estas aguas de corta vida son los sapos. Estos anfibios resisten bastante bien la sequedad de los páramos y llanuras. Sin embargo, necesitan una vez al año la abundancia de agua que forma las charcas. Esto sucede al final del invierno. En torno a las nuevas lagunas se reúnen multitud de sapos de la comarca. Es el momento de la reproducción y deben colocar sus huevos en un medio con abundante líquido. Al anochecer salen de sus escondrijos y, a pesar de la frialdad de las noches, machos y hembras demuestran una ardorosa pasión. Los machos comienzan sus cantos de amor. Las hembras se dejan seducir por el mejor cantor. Estos amoríos no están exentos de disputas. Finalmente, el tozudo macho se agarra a la hembra en un estrecho abrazo conocido como amplexo. Pueden estar abrazados varias horas. Firmemente sujeto, el macho irá fecundando la hilera de huevos que deposita la hembra, que llegan a sumar cerca de 4000. Cuando amanece, podemos descubrir los rastros de la orgía nocturna. Se trata de larguísimos cordones de huevecillos depositados en el fondo de un charquillo o una acequia. Fisgando en las orillas de algún charcazo podemos encontrar renacuajos. Son el resultado de las negras hileras de huevecillos. De cada punto negro ha nacido un renacuajo. Cuando son pequeños parecen oscuras comas nadando sin rumbo ni sentido. Los renacuajos de las distintas especies de anfibios pasan diversas etapas hasta convertirse en adultos. Los renacuajos de los sapos corredores deben acabar la metamorfosis a toda prisa, antes de que se evapore el agua. En las charquillas más pequeñas pueden convertirse en pequeños sapos en un solo mes. Al principio se alimentan de partículas vegetales y, según crecen, amplían su dieta en la medida que los límites del charco se lo permiten. Los charcos de corta vida tienen el riesgo de secarse rápidamente, antes de que a los renacuajos les dé tiempo de sufrir la metamorfosis. Sin embargo,
tienen dos interesantes ventajas: no contar casi con competidores por la comida ni con predadores, circunstancia más que segura en ríos o lagunas. En las charcas temporales se deja notar una planta muy llamativa. Los ranúnculos son bastante frecuentes en las lagunas temporales. En primavera crecen rápidamente y forman densas masas de vegetación. Si observamos detenidamente, algunas plantas muestran dos tipos de hojas: unas delgadas y filiformes, sumergidas, y otras más anchas y lobuladas, flotando sobre el agua. Desde ellas se elevan las flores. A pesar de ser plantas acuáticas, las flores necesitan el concurso de insectos o el viento para facilitar su fecundación. Cuando se evapora el agua, la planta se seca y desaparece hasta que el charco vuelve a formarse durante el invierno. Otras plantas usuales en las lagunas temporales son las lentejas de agua. Entre ellas se encuentra la planta con flor más pequeña del mundo, que apenas sobrepasa el milímetro de longitud. Frecuentes casi en cualquier parte del planeta, son plantas muy sencillas, con tejidos muy poco densos para asegurar su flotabilidad. Suelen reproducirse de forma vegetativa y llegan a cubrir grandes superficies de agua, formando un denso tapiz verde. Sobre la misma superficie advertimos los movimientos rítmicos de un insecto alargado. Los zapateros son bastante frecuentes en las aguas tranquilas. Como buenos insectos, disponen de alas que les permiten buscar a grandes distancias sus lugares preferidos. En este caso, los zapateros siempre se desplazan buscando aguas remansadas. Su escaso peso y la delgadez de sus extremidades, provistas de pelos hidrófugos, no son suficientes para vencer la tensión superficial del agua. Así, puede deslizarse sobre la superficie sin hundirse. Ágiles y rápidos, cazan pequeños insectos que pululan sobre la lámina de agua. Atrapada una mosca, la sujeta con las patas delanteras, mientras succiona sus jugos con su delgada y puntiaguda probóscide. Si nos sumergimos tan solo un palmo en la charquilla, vamos a descubrir un mundo apasionante y diverso. Es asombrosa la cantidad de vida que puede albergar un poco de agua que se almacena temporalmente. Los invertebrados que nadan por las escasas aguas nos producen la misma sensación que las multitudes de una gran ciudad. Entre tanto movimiento distinguimos a un animal de aspecto muy feroz. Se trata de las larvas de las libélulas. Mientras viven en el agua, antes de la metamorfosis, se alimentan de otros animales. Son capaces de cazar renacuajos e incluso peces, aunque sus presas más comunes son pequeños invertebrados, como estas inquietas dafnias. El método de captura es sorprendente y muy eficaz. Sus mandíbulas se desplazan a distancia para agarrar a sus víctimas. Tienen forma de doble bisagra, que se despliega a una increíble velocidad para capturar al animalillo. Como son muy fuertes, también les sirven para desgarrarlas. Pasado el ecuador de la primavera, bien alimentadas, llega el momento de la metamorfosis. Es un cambio brutal. Adaptados a respirar, moverse o comer en un medio líquido, tienen que modificar su cuerpo para una vida nueva, en un ambiente seco, grávido y aéreo. Cuando están preparadas, al amanecer con poca luz y calor, se liberan de su traje de agua y despliegan las alas para comenzar una nueva vida como adultos reproductores.
Si investigamos el fondo de algunas lagunas efímeras, quizá nos sorprendamos con un extraño animal. A primera vista, nos recuerda a unos seres desaparecidos hace muchos millones de años. Es un crustáceo muy parecido a los extintos trilobites. Un gran caparazón les protege la cabeza y gran parte del cuerpo. La parte inferior está provista de numerosas patas que baten sincrónicamente para moverse y, al mismo tiempo, conducir hasta la boca las partículas y los pequeños animales de los que se alimenta. Solo lo observaremos en algunas lagunas, porque no es muy abundante. En Inglaterra, solo se localiza en una charca temporal que está estrictamente protegida. Este extraño animal tiene la capacidad de aparecer y desaparecer como las propias charcas. Cuando el agua se desvanece, los triops mueren pero dejan sus huevos muy resistentes a la sequía. Estos diminutos huevos soportan perfectamente la estación seca, incluso durante varios años. En cuanto las condiciones ambientales son favorables, eclosionan y los triops recolonizan las nuevas lagunas y sobreviven mientras las condiciones les son favorables. Pero en los charcos más duraderos encontraremos otros invertebrados mucho más abundantes. También se trata de un crustáceo de agua dulce. Las pulgas de agua, o dafnias, son muy corrientes en las aguas continentales. Por supuesto, aparecen también en las charcas estacionales. Estos pequeñísimos animales tienen una gran importancia ecológica precisamente por su abundancia. Sobre ellos predan innumerables peces, anfibios e insectos. Se alimentan de pequeñas algas que absorben, creando corrientes de agua con unas diminutas patas. Además, cuentan con un par de antenas que sacuden de forma violenta para moverse con cortos saltos. Cercano a la superficie vamos a conocer a un insecto acuático muy frecuente. Es el nadador de espaldas o notonecta. Suele verse en la zona próxima a la superficie a la que se acerca a respirar a través de unos espiráculos ubicados en el trasero. Para respirar, acercan el final del abdomen a la superficie colocándose de espaldas. Toman aire y lo almacenan debajo de los élitros y en el vientre en unas hileras tapizadas de pelos hidrófugos. Es como si casi todo su cuerpo mantuviese una fina película de aire alrededor. Sus patas traseras se han convertido en dos poderosos remos que le permiten bucear con rapidez. Se alimentan de pequeños animales a los que atrapan con las patas anteriores. Una vez bien sujetos, absorben con su trompa los jugos del infeliz animalillo. Como tantos otros ocupantes de las charcas, suelen capturar un buen número de las prolíficas dafnias. Entre las algas o los ranúnculos descubriremos a los ditiscos. El ditisco es un escarabajo buceador de gran tamaño que se ha adaptado perfectamente a la vida acuática. Sus larvas son abundantes en pilones y charcas. Su aspecto es realmente aterrador. Lo primero que llama la atención es su gran tamaño, próximo a los 5 centímetros. Como sus mayores, son grandes cazadoras. Su cabezota está armada de dos potentes mandíbulas capaces de atrapar a renacuajos de buen tamaño o cualquier otro animal del bebedero. La rapidez de sus ataques sorprende a los indefensos renacuajos. Una vez capturado le inyecta su saliva, que posee unas poderosas enzimas que licúan el gelatinoso cuerpo del anfibio. Una vez disuelto, absorbe el líquido. Sin embargo, la lucha es enconada y el renacuajo arrastra al insecto que se aferra con las mandíbulas hasta que queda extenuado. Cuando la larva alcanza su madurez, sale del agua y pupa en tierra en las cercanías del pilón. Entretanto llega el calor. El agua se vuelve tan escasa y caliente que se hace desagradable para vivir. Llega un momento en el que, por grande que sea la laguna, la potencia del sol y la ausencia de lluvias
consiguen que el agua desaparezca casi por completo. Las pequeñas charcas que salpicaban todo nuestro territorio hace mucho que desaparecieron, pero en verano se evaporan hasta las más grandes. En lo más duro del verano quedan algunos lagunajos. Las charcas más duraderas se convierten en lugares de reunión para muchos animales. En torno a ellas se agolpa la fauna más variada para mitigar la sed e incluso, como este herrerillo, darse un refrescante chapuzón y arreglar el plumaje. En los páramos más secos vamos a encontrar a unas aves propias de lugares semidesérticos. Las ortegas se agolpan a las orillas de la charca. En el momento más caluroso del día se acercan a sus bebederos habituales. Su llegada viene acompañada de un peculiar canto del que proviene su nombre popular, churra. Estas aves viven en terrenos muy secos siempre que cuenten con algún manantial o abrevadero donde saciar su sed. Llegan a sus orillas en pequeños bandos que beben nerviosamente porque en ese momento se sienten muy vulnerables. Para dar de beber a sus crías, que se encuentran a varios kilómetros de distancia, se empapan las plumas del vientre, que retienen el agua como si fuera una esponja. Los antiguos ganaderos y los pastores, perfectos conocedores de nuestra climatología, preparaban abrevaderos y fuentes para las épocas de estío. Casi todos los pueblos todavía cuentan con algún bebedero para su ganado. Como el agua siempre es escasa, es la mejor manera de administrarla durante la época de la sequía. Todavía hoy cumplen su función. Precisamente estos retales de agua que salpican nuestros paisajes se han constituido en el refugio de muchos animales silvestres. En principio están pensados para que ovejas o vacas puedan beber cómodamente. Sin embargo, los pilones bajos facilitan la colonización de algunos animales. Las paredes rugosas posibilitan que se agarren plantas y algas que servirán de refugio a otros invertebrados o a sus puestas. Es el caso de algunos caracoles de agua dulce que raspan las superficies de plantas o pilones ingiriendo materia vegetal. Los pilones y abrevaderos se convierten durante el verano en un pequeño ecosistema, imprescindible para la supervivencia de multitud de seres. En los bordes del pilón se van alternando distintas aves. Allí encuentran el agua necesaria para beber. Las palomas, los gorriones y los estorninos frecuentan cotidianamente los abrevaderos. Casi todos a estas alturas ya han terminado de criar y revolotean en numerosos bandos para el baño cotidiano. Solo los animales más acostumbrados a la presencia humana soportan con normalidad la cercanía de estos lugares a los pueblos. Incluso las ágiles y certeras golondrinas aprovechan la estrechez del pilón. Pero estos bebederos son la residencia de otros cuantos animales. Los mosquitos son capaces de aprovechar cualquier agua para reproducirse. Su infancia está obligatoriamente ligada a este líquido y los adultos no son especialmente cuidadosos a la hora de poner los huevos. No es de extrañar que los pilones y abrevaderos colocados en cualquier campo sirvan de guardería para los molestos mosquitos. Una vez que han eclosionado los huevos, el pilón se llena de larvas. La cantidad de pequeñas algas que viven en el agua asegura una alimentación eficaz para las larvas más jóvenes que filtran continuamente la superficie. En unas pocas semanas se convierten en adultos. A medida que crecen, cambian de forma y se van aproximando a su aspecto final. Machos y hembras adultos tendrán una alimentación muy diferente. Mientras que ellos buscarán flores para comer polen, ellas rastrearán la sangre caliente de algún animal o un humano para picarles y robarles unas gotas de sangre. Las cuatro paredes de los pilones encierran animales muy populares. La salamandra es uno de ellos. Su colorido negro y amarillo
la convierte en un animal inconfundible. Y de paso nos avisa que debemos tener cuidado con ella. Para defenderse de sus enemigos, secreta una sustancia venenosa conocida como salamandrina. Para los humanos no es peligrosa siempre que no toque a los ojos o la boca. Sin embargo, puede dañar considerablemente a los pequeños animales que intenten atacarla. Las salamandras forman parte de ese conjunto de animales con una variada leyenda a sus espaldas. Algunas creencias populares la acusaban de envenenar el agua de las aldeas y matar así a todos los vecinos. Los bestiarios medievales aseguraban que se alimentaba única y exclusivamente de fuego. En fin, es difícil saber por qué este inofensivo animal ha fomentado historias tan dispares. Ahora, en primavera, las salamandras suelen acercarse a estos lugares a depositar sus huevos. Incluso pueden llegar a parir ya nacidas a sus larvas. Sea como fuere, las hembras se aproximan a una de las esquinas y allí, apoyadas, dan a luz a sus descendientes, que deben pasar su infancia en el pilón. Bastante más desconocido, el gallipato se sumerge con frecuencia en estas aguas tranquilas. Es un animal muy ligado a las aguas remansadas y suele acercarse a los aljibes, las piscinas o los pilones. Nos encontramos ante un endemismo que solo habita la península ibérica y el norte de Marruecos. Es relativamente abundante en regiones de clima mediterráneo. A pesar de su dependencia del agua, rehúye las zonas norteñas o los fríos ecosistemas montañosos. Su cabezota grande y comprimida ostenta una boca amplia que le permite cazar todo tipo de invertebrados, insectos, lombrices, crustáceos, incluso se despacha muy a gusto con restos de carroña o algún vegetal. El abandono y la destrucción de pilones y abrevaderos están provocando su desaparición de algunas zonas. Según nos desplacemos por la península, encontraremos en los pilones huéspedes muy distintos. En las regiones norteñas muy húmedas, los tritones alpinos son vecinos frecuentes de abrevaderos y fuentes. En ellos completan su ciclo vital. Son los urodelos de más bello colorido, sobre todo en la época nupcial, cuando el macho muestra sus mejores galas y extiende las crestas de cola y espalda. Su vida la reparten entre la tierra y el agua. La hembra suele presentar colores pardos bastante más discretos. Durante la primavera y parte del otoño es cuando se encaminan a los pilones o los riachuelos. El resto del año suelen vagar por las tierras húmedas. Mientras están en el agua, transcurre la época de celo. Los huevos quedarán en el abrevadero y las larvas se convertirán allí en tritones adultos. Pero estos recoletos ecosistemas también cuentan con un predador especializado en medios acuáticos. Las culebras de agua son unos ofidios muy versátiles, capaces de llevar una auténtica vida anfibia. Sin duda se trata del reptil que más querencia y necesidad tiene de vivir en ambientes húmedos. La podemos encontrar desde las orillas de ríos o lagunas hasta acequias y pilones. Su adaptación es tal que nada con inusitada agilidad y es capaz de sumergirse en el líquido cerca de un cuarto de hora.